Ya vendría siendo la quinta versión de este taller de formación de espectadores. Estamos del año 2012 realizando este taller que ha mutado, ya se ha transformado, voy a hacer una introducción brevísima, se ha transformado de algo muy genérico a algo muy específico. Hace algunos años se entendía que la formación de audiencia era solamente dar una charla genérica y presentar una película, cuando realmente la formación de espectadores es algo mucho más profundo y requiere una metodología en el tiempo. Es por eso que el taller de formación de espectadores de este teatro no cesa, es todos los días lunes a las 18:30 horas, todos los días lunes del año, ha sido sesiones de horas. Este taller de enero va a contar de 2 horas y media, porque vamos a hacer una variación, vamos a hacer algo muy específico. Vamos a revisar 4 autores, no son los únicos. En marzo vamos a volver con otra versión de este taller con otros autores, y donde va a revisar el fantástico director surcoreano, Park Chan-wook. Vamos a revisar Lars von Trier, que es un director bastante influyente, danés. Todos estos directores y autores, como lo hemos denominado, son bastante influyentes, han influenciado a las generaciones futuras y a las generaciones contemporáneas. Todos bordean entre los 45 y los 60 años, Lynch el más adulto. El caso de Quentin Tarantino, a pesar que puede ser que se ha tratado muchísimo y se ha hablado, y quizás todos ustedes han visto casi todas las películas de los que estamos hablando, pero la idea del taller es que vamos a revisar tópicos quizás un poco más específicos de cada autor. Y el que vamos a partir es David Lynch, que es el director que nos convoca, y siempre que hemos tenido la oportunidad, bueno, nosotros nos formamos como cinéfilos también viendo las películas de David Lynch. Es un director que atrae mucho y fascina. Ahora lo importante es que en los próximos minutos veamos por qué fascina tanto. Simplemente, ¿quién de acá ha visto más de 2 películas de Lynch? Lo cual no es ningún requisito para este taller. Y si los que no han visto nada, bienvenidos sean. De hecho, la idea... Puede bajar. La idea es que podamos verlo de nuevo, lo que hemos visto. No es una revisión cronológica. Hay otro taller que hemos hecho de lenguaje cinematográfico, de cine fantástico, que revisamos la figura de Lynch en forma cronológica. Vemos sus primeros cortometrajes, luego hablamos de Eraserhead, El hombre elefante, etcétera, etcétera. La idea es que ahora vamos a hacer una pequeña variación y no vamos a hacer la cronología, sino que vamos a ir y vuelta con algunas películas de él, algunos cortometrajes, porque vamos a ver algunos tópicos. ¿Puedes avanzar en la próxima diapositiva? Esta es una frase de él. No es alguien que escriba constantemente, de hecho los 2 libros que él tiene no son precisamente de prosa, sino son de alguna idea. Lynch es alguien bastante llamativo, porque no sé si todos conocen la biografía de Lynch, ¿no? Uno pensaría después de ver las películas que alguien que pasó por abuso sexual o abuso infantil, que fue golpeado, que tiene una casa estrambótica. Por el contrario, es alguien bastante conservador desde el punto de vista, desde la apariencia. Es alguien que tiene en su casa, tiene un taller de carpintería, se dedica a la pintura, se dedica a la cocina, tiene una fundación de educación actualmente. Hace 5 años manifestó que se retiraba del cine, y lo ha cumplido hasta el momento. O sea, va a volver este año en abril, pero a la televisión. Lo que ha hecho ha sido series de internet, ha hecho documentales, ha hecho bastantes documentales, ha apoyado a nuevas generaciones, y por lo tanto es alguien que no hay que mirar justamente desde el prejuicio, y es como la invitación ahora que vamos a partir, que seguramente a muchos de los que están presentes les pasó o les pasa cuando están frente a una película de él, que no pueden cerrar lo que acaban de ver. O sea, cuando ven una película de él, siempre se trata de hacer el ejercicio de poderle cerrar el arco dramático y cerrar casi todas las aperturas que hace la narrativa de Lynch. Pues es una pérdida de tiempo, porque justamente el ejercicio que se produce no es precisamente
la clausura, sino por el contrario, el rizoma, que es un poco lo que vamos a ver con... Bueno, aquí lo declara ese que más que entender el universo que está planteando, el universo indecible, que es un poco lo que decía Kant, ¿cierto?, sobre estos tratados de estética del siglo XVIII, que hay algo que no se puede decir mediante la representación tradicional. Hay que decirlo de otra manera. Eso es un poco lo que toma Lynch. Y uno de los... Vamos a ver dos elementos. Uno, lo que se llama la intersona, que es lo que él acostumbra a decir que lo que crea más que una película rara o extraña, a pesar que siempre dice que incluso es desconcertante cuando le preguntan sobre qué tratan las películas, él dice sobre un hombre en problemas. Cuando le preguntaron de qué se trataba Los Highway, dijo un hombre que tiene muchos problemas. Y cuando le preguntaron de qué se trataba Twin Peaks, dijo es una chica que tiene mucho miedo y tiene problemas. Entonces, como esa frase que clausuran, pero un poco porque no es de los autores que explican, sino por el contrario, construye ese universo, lo que decía él, para poder entrar a ese universo que construye, lo filma. Y filma de una manera bastante particular. Y para partir el taller, no voy a partir con David Lynch, sino voy a partir con un amigo de Lynch, que es un declarado amigo y sobre todo una influencia. ¿Han visto pinturas de Francis Bacon? Los que han visto, y si no lo han visto no importa, los que han visto los cortometrajes de David Lynch, ¿les parece algo familiar? Este es un pintor británico de los años 50 que empieza a trabajar la deconstrucción o la deformación del rostro, del cuerpo, sobre todo el cuerpo. Y el cuerpo lo sitúa en una zona que es totalmente indeterminada. O sea, saca la figura del cuerpo del espacio euclidiano, del espacio con 3 dimensiones, y por lo tanto lo sitúa en una zona totalmente indeterminada. Si puedes ir a la otra diapositiva. Si han visto los Highways, si han visto Mulholland Drive, si han visto Los sueños de Dale Cooper, en fin, si han visto los cortometrajes, nos empezamos a encontrar que hay una conexión y aquí una partida clave del cine de Lynch. Sin querer explicar y sin querer lanzar ninguna tesis sobre lo que es el cine de Lynch, simplemente un mostrario. O sea, lo que vamos a hacer es una apreciación de algunos fragmentos de algunas películas y discutiendo. Aquí no hay ninguna pretensión de explicar ni sentenciar nada. Es decir, si Lynch se entera que estoy haciendo esto, me demanda también. Sí, es impensado poder también hacerlo en la envergadura de autores como él. Si lo que estamos haciendo es el ejercicio de poder relacionar y empezar a abrir el campo de cómo podemos abordar o llegar a las películas o algunas películas nuevamente. Sé que varios de ustedes, insisto, han visto muchas películas de él, pero en este minuto da lo mismo porque vamos a partir de cero. A la otra. Y empieza a aparecer toda una obsesión que tiene Bacon con la deformación, con la monstruosidad en su categoría de que no es simplemente afanarse por algo que es feo, es deforme o monstruoso superficialmente. El trabajo que hace Bacon es un trabajo introspectivo. Es decir, esta monstruosidad es algo que emerge de la carne. Hay una serie de pinturas que tiene Bacon, que incluso tiene unas fotografías, no sé si la han visto, que hay unos pedazos de carne que él está sacando, como si él estuviese realmente sacándose los pedazos de carne del interior, porque algo que está... Y eso, conectado con algo, y muchos autores lo tratan, que se llama lo siniestro. Y lo siniestro es algo que trató Freud a principios del siglo XX. Lo siniestro es algo que la belleza clausura en el tiempo de la racionalidad, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, y lo que aparece cuando se congela o queda estática esa belleza, o lo racional, la belleza controlada por la racional, recuerden que estamos hablando de postulado del siglo XIX, aparece algo que los románticos hablaban de la bestia,
O sea, cuando se liberaba la bestia, cuando aparecía la imaginación, el sueño, la pesadilla, el dolor, en ese campo estético aparece en una manifestación más lo que tenemos en la modernidad y las pinturas de Francis Bacon. ¿Por qué parto con esta película? Porque justamente todo lo que vamos a ver es una cantidad de citas y referencias, analogías, como lo dice el propio Lynch, sobre interculturalidad. Lynch, como les decía, es alguien bastante conservador desde la superficie. O sea, si uno lo ve en la calle comprando el pan, jamás se le ocurriría que es el autor de películas como las que ustedes habrán visto o habrán escuchado. Pues bien, Lynch es alguien que está obsesionado con los años 50. Los años 50 es justamente esa época o esa era de esplendor del cine norteamericano. Los años 50, es decir, post Segunda Guerra Mundial, cuando Norteamérica es la gran vencedora, es a través del cine con la que lidia la Guerra Fría. O sea, en el campo simbólico es donde se lidia la Guerra Fría. Y el cine es justamente ese campo. Y autores como John Ford y muchos otros son los que pavimentan o empiezan a dibujar una cantidad de referencias que tienen que ver con la masculinidad, con el ser familia, con el ser patria, con el ser nación, lo que significa comunicar a través del cine, lo que significa una sociedad que está integrada solamente por blancos y está fundada por blancos. ¿Se entiende? O sea, es bastante violento lo que expresa la primera parte del cine norteamericano. David Griffith, John Ford, John Huston, Howard Hawks, que son los grandes autores, lo que construyen es finalmente un arquetipo, una forma de ser hombre, una forma de ser sociedad, una forma de ser familia. Las referencias de Lynch, seguramente ustedes cuando han visto alguna película de Lynch habrán visto una rubia y una morena, ¿no? ¿Sí? Habrán visto alguna película, una canción de Elvis, habrán visto un look de Elvis en más de alguna película, habrán escuchado una banda sonora que son principalmente cantantes pop de los años 50. ¿Qué es lo que come? ¿Cuál es la adicción de la gente Cooper en Twin Peaks? ¿McDonald's? ¿O hace referencias a una cafetería de barrio de los años 50? O sea, casi todas las referencias culturales icónicas que tiene el cine de Lynch, o varias, no todas, se remiten a algo que está en los años 50. Los años 50 es algo, más que el esplendor del cine norteamericano, es el esfuerzo por Norteamérica de construir esta solidez moral, por un lado, y por otro lado esconde un cine bastante violento, un cine excluyente, un cine misógino, un cine hecho por hombres, un cine donde la mujer es un mueble, prácticamente un objeto. Recuerden que en los años 50 también da la construcción también de lo que son los elementos publicitarios. Es decir, todo el discurso político más violento y más conservador son los años 50. Ahora, es raro que partamos un taller sobre un autor tan transgresor como Lynch, refiriéndonos a partir de los años 50, porque los años 50 justamente es donde él toma y a él le fascinan los años 50. Vamos a ver si te puedes adelantar al minuto 14. Este es su tercer trabajo. Voy yo, no te preocupes. Lynch parte haciendo cortometrajes y lo que hace es animar esculturas en la escuela de arte. Lynch no proviene del cine, proviene de la pintura. Siempre proviene de la pintura. Y de hecho casi todos los trabajos cinematográficos provienen de la pintura. Y provienen de la pintura justamente en un ejercicio plástico, y esta es una de las cosas que vamos a ir comentando, quizás más interesante de cómo él dirige. Él no parte construyendo un guión, no parte consiguiéndose presupuesto para que le compren el guión, ni anda buscando productores. Los ejercicios plásticos con los cuales él concibe sus películas han sido desde pinturas o desde una conversación con Angelo Badalamenti, que es el compositor en casi todos sus filmes, y por lo tanto parte desde otra zona. Así que vamos a ver un trabajo que él hizo en su casa con su hija, su esposa, Jack Nance, que es un actor que después lo vamos a ver en varias películas de él,
y un grupo de amigos que lo ayudaron a hacer su tercer trabajo, que dura 40 minutos, no vamos a ver los 40 minutos, vamos a ver una escena, que se llama La Abuela. Él pinta completamente su casa de negro, como si fuese un cuadro de Francis Bacon. Y lo que vamos a ver es como una familia, como si fuesen espermios, salen del... Todo esto en pintura, él anima sus pinturas, salen del jardín y conciben, en la furia, conciben un hijo. Ya sabemos que tiene una extraña, por decirlo de algún modo, visión de la familia con este mediometraje. Hay algo que llama a este niño a esta zona indeterminada que Lynch habla de interzona. Si se recuerdan, lo vamos a visitar, por supuesto, para que no trabajemos simplemente a los que han visto todas las películas, pero tiene una semejanza impresionante con Twin Peaks y con Los Highway, esta película. Y algo con Inland Empire, su última película. Porque los personajes pareciera que se acercan o se los traga una dimensión que no podemos decir si es un pasillo, si es una casa, si es un edificio. ¿Dónde está? Hace referencias mínimas que una casa, ¿cierto? A los balaustros de las escaleras, pero por minutos cuesta señalar para algunas referencias mínimas que realmente lo que él habita es realmente una casa, porque hogar no tiene, familia no tiene, lo que tiene son monstruos, que un poco lo que va es desarrollando, la monstruosidad en la familia. Hay una abuela que él lo que necesita es protección, y esa protección se lo va a dar una abuela que no existe, pero es algo, es una presencia. La interzona de la cual habla Lynch es un lugar que no es lugar, que está habitado más que criaturas, son cosas, son presencias, cosa que vamos a desarrollar en el próximo ejemplo. Y esa presencia es esta abuela que habla como pájaro y a la cual la única manera para que aparezca la tiene que plantar en su cama. Y aparece un hongo. Y de ese hongo gigante va a aparecer una abuela que lo va a salvar y le va a dar protección. Entonces, lo que estamos en presencia con un director que ya en un tercer trabajo, bastante abstracto, es casi una cantidad de elementos que van a estar presentes en gran parte de su filmografía, que es lo que nos convoca. La familia, la abstracción, la monstruosidad y la interzona, que son como los elementos que se van a ir repitiendo. La monstruosidad no solamente física. Física, por un lado, no es casualidad que el segundo largometraje va a ser El hombre elefante, un largometraje al cual va a ser llamado por Peter Brook, pero lo que le interesa es la humanidad que se esconde tras algo que se está deformando. Hay un elemento que a él le llama profundamente la atención, que es la fábrica y la máquina. Él considera que la máquina y la fábrica es la revolución industrial, lo que crea son monstruos, porque lo que crea son acondicionar el cuerpo a algo artificial. Por eso le llama la atención El hombre elefante, y por eso que su primer largometraje, Eraserhead, o Cabeza borradora, si alguien trata de hacer el nexo entre el nombre de la película y la película, es bastante complejo. Veamos una secuencia de la que sigue, que es Eraserhead. Este es su primer trabajo largometraje, donde desarrolla el concepto de la máquina, el concepto de la monstruosidad y el concepto de la familia, por supuesto desde una arista bastante sórdida. Bueno, aquí está esta inusual visión de la familia. Obviamente lo que le pasa al protagonista que vive en Filadelfia. Filadelfia es una ciudad, una de las primeras ciudades, grandes ciudades que se industrializó. Por lo tanto, la Filadelfia, la ciudad donde habita el protagonista, que es Jack Nance, que murió hace algunos años, gran amigo de Lynch,
y además él y su señora van a ser los grandes pilares para las obras que van a venir. Estamos hablando de un David Lynch totalmente desconocido. Esto es anterior a Blue Velvet, por lo tanto estamos hablando de finales de los 70, donde es solamente una escena underground y donde solamente es recuperado por algunos grandes directores de teatro como Peter Brook, que reconocen Lynch y en esta película un valor estético inigualable a los contemporáneos norteamericanos. Pensando que los contemporáneos norteamericanos nos estamos refiriendo a los primeros Scorsese, a los primeros Ford Coppola, a los primeros Spielberg, a los primeros Lucas, al primero de los que llamamos el otro Hollywood. O sea, es decir, una cantidad de directores norteamericanos que están fuera de la gran industria. Paradojalmente, todos los que nombré van a ser posteriormente, en los años 80, parte hasta el día de hoy de la gran industria. Pero Lynch está outsider, es totalmente underground. Y por lo tanto, lo que está acá es una cantidad de referencias simbólicas y una abstracción casi total. En la película hay muy pocos diálogos. Desconcierta, por supuesto, entradas y salidas de este personaje también. No entendemos si vive en una máquina, vive en una industria, tiene muy pocos exteriores, por lo tanto, la abstracción que veíamos en The Grandmother y en sus primeros cortometrajes lo lleva a un largometraje, pero mantiene una cuota de abstracción bastante importante. Por lo tanto, nos cuesta entender desde la lógica narrativa convencional qué le pasa al personaje. Lo único que sabemos es que siente asco por la familia, por su señora, por la familia de la señora, por esta cosa que no sabemos cómo clasificar, que es producto también de algo que está mal concebido. Para Lynch, la máquina, para Freud también, y para los surrealistas de los años 20, la máquina es justamente una creación siniestra de la revolución industrial. La máquina condiciona y codifica los cuerpos. Por lo tanto, no es casualidad que de todo aquello, él vive en una fábrica, trabaja en una fábrica, nazca esta cosa. Es llamativo, por supuesto, esta Marilyn Elvis, que aparecía, pero no es simplemente la performance de traer a colación a la Marilyn vestida o con patillas de Elvis. Es ¿dónde está esta Marilyn Elvis? Es un teatro. Para Lynch, el escenario del teatro es algo perverso. Lo trabaja muy bien en El hombre elefante. ¿Han visto El hombre elefante? El hombre elefante es basado en la biografía de John Merrick, que es alguien que nace con una deformación monstruosa en su cabeza y la mitad de su cuerpo, lo cual es denominado hombre elefante, y el mito de que la mamá fue violada o tuvo un accidente con un elefante y de ahí la deformación, y que Michael Jackson compró el esqueleto, etcétera, etcétera, pero es el mito. Lo importante es que esta malformación, que fue producto de estudios de médicos en el siglo XIX, fue también el espectáculo vulgar de muchas personas que, así como hubo en Londres, en Berlín y en París zoológicos humanos, también habían zoológicos de espectáculo. Hay un director norteamericano que lo trabaja muy bien, que se llama Todd Browning, que hace una película llamada Freaks, Fenómenos, del año 32. Lynch reconoce el valor que tiene una película que primera vez, el año 32, hace actuar a deformes reales, no en su calidad como de fenómeno, sino como seres humanos. Pero los que han visto la película, se les recomiendo, Freaks, del año 32, son celosos, se odian, son alcohólicos, se aman, se odian, son seres humanos. Fue el término de la carrera de un joven, Todd Browning, que fue el que hizo la primera adaptación de Drácula del año 31. O sea, a Todd Browning le debemos Drácula de Bela Lugosi del año 31 y es despedido por los estudios después que hace Freaks. Por lo tanto, todo el imaginario que envuelve el espectáculo, este teatro, que seguramente ustedes han visto en alguna otra película de Lynch, que aparece un teatro, estas baldosas, este piso, esta interzona. Porque finalmente este escenario, más que un escenario con público, pareciera sacado de algún lugar indeterminado
y constituye algo perverso, que es este espectáculo. ¿Reconocen el actor? Es Dennis Hopper, que es el protagonista de Busco mi destino, con Jack Nicholson y Peter Fonda, del año 69. Dennis Hopper es alguien realmente que vivió todos los excesos y es un tipo bastante intenso que dirigió, protagonizó una buena cantidad de películas bastante intensas en este otro Hollywood. No es casualidad que Lynch lo haya reclutado para este papel. Aquí es clave, porque lo que vamos a tener a partir de Blue Velvet en adelante es de salir de una abstracción casi completa que la habíamos tenido con Eraserhead. Duna es un capítulo aparte, como les comenté, que David Lynch reniega de ella. El hombre elefante es una película por encargo, por lo tanto, esta vendría siendo su segunda película, su segundo largometraje, y donde mezcla esta abstracción, su fascinación por los años 50, ya lo vimos, esta reiteración con que el escenario y pareciera que todo lo que envuelve al teatro popular lo convierte en algo siniestro, por lo que comentamos anteriormente, y aparece la figura masculina que sodomiza a la mujer, que es algo clave para entender las películas que siguen en adelante, porque la figura del monstruo no, se va a alejar un poco de la categoría de la monstruosidad que la habíamos visto en sus dos primeras películas, El hombre elefante y Eraserhead. La monstruosidad que sigue ahora es la monstruosidad de alguien que puede ser al mismo tiempo un monstruo y un padre de familia. Un monstruo y alguien que puede ser un padre de asumir la paternidad de alguien que sodomiza, que es la mujer, que es Isabella Rossellini, que va a ser sodomizada por el monstruo que es Dennis Hopper. Por lo tanto, aparece esta configuración de la familia que habíamos visto en un primer lugar tan extrema y tan sórdida en Eraserhead, y quizás también en El hombre elefante y en Grandmother. Vamos a tener una suerte de triángulo un poco más complejo cuando aparezca la figura del padre, que va a ser las películas que se van a empezar a repetir con la figura de cómo está instalada la figura del padre monstruo en el resto de la filmografía. Si nos esperan un minuto, vamos a ver 4 ejemplos más de distintas épocas de Lynch, donde vamos a empezar a trabajar la figura del monstruo y la figura del hombre extraño, que es lo que se va a empezar a repetir, esta suerte de fábula, de extrañeza que tiene la persona de Lynch. Que la crítica está bastante dividida, el público realmente eufórico. Aquí desarrolla otro tópico que ya habíamos visto, quizás más soterrado en Eraserhead, ya había aparecido en Blue Velvet, el tema del doppelganger. ¿Alguien sabe qué es el doppelganger? En la categoría, bueno, es un vocablo germano que Freud lo rescata cuando hace las categorías del siniestro. Doppelganger seguramente todos lo hemos visto en forma más de caricatura, incluso Disney se apropió del Doppelganger de una manera muy edulcorante y muy suave, que es la figura del doble, que no es la teleserie mexicana que el gemelo fue dividido y las cunas no quedaron igual ahora, no. Tampoco el angelito bueno y el angelito malo. El Doppelganger es un vocablo germano que significa duplicado. Para Freud, la figura del espejo es una figura siniestra, porque cuando uno está frente a un espejo no está frente a sí mismo, está frente a una imagen idéntica, y como es una imagen, es algo falso. Por lo tanto, la pregunta que se hace Freud, que se hace casi todas las categorías de los siniestros, es si aquello que es idéntico a mí no soy yo, entonces ¿quién soy yo? Como la pregunta sobre, no es que ando igual ando que puede ser mi hermano gemelo, sino en este universo cohabito con un idéntico a mí. Lo cual ya esa categoría, ya esa condición es siniestra porque no puede entenderse bajo la lógica racional. Por lo tanto, la pregunta de vuelta es, los que han conocido mi otro yo, o el otro que es muy parecido a mí, entonces cuando me conocen a mí de vuelta, ¿quién soy yo realmente? Cuando Fred va por el pasillo y se encuentra con el espejo,
vuelve otra persona, o vuelve el otro, ¿se entiende? Vuelve el doppelganger. No es casualidad que Hitchcock haya trabajado esto exactamente igual con Vértigo, donde Kim Novak hace dos papeles, la rubia y la morena. No es casualidad que las mujeres de la vida de Spencer en Eraserhead sea una morena y una rubia. No es casualidad que las dos chicas de Mulholland Drive, que a todo esto se llama Rita Hayworth, sean rubias. La otra es morena pero tiene la peluca. O sea, constantemente, y en Twin Peaks y en Corazón Salvaje, o sea, en todas las películas finalmente hace la recurrencia que existe una rubia y una morena, haciendo el guiño a lo que Hollywood plantea sobre esta mujer que es falsa y que finalmente en el género negro, el cine negro, actúa como una mujer que es perversa. Aquí lo invierte. Siempre va a haber una duplicada, pero aquí va a aparecer la confusión. Fred realmente está viendo a otro, después el tipo en la celda se va a transformar en otro tipo, va a existir la misma actriz, que es Patricia Arquette, vestida de rubia, todos entendemos que es la misma, pero en el universo de la película son dos personajes distintos y por lo tanto todo el entorno la entiende como tal. Veamos otra secuencia. Vamos a ver un extracto muy pequeño de Mulholland Drive, donde el personaje, para entender lo que le pasa, tiene que ir a una cierta hora a hablar con un personaje que le dice lo que le está pasando. Al estado donde Lynch, si bien estas películas son posteriores, no hemos ido cronológicamente, hemos ido saltando de las últimas a las primeras, pero llegaba en 1990, donde hace un piloto para televisión, se junta con Mark Frost, un guionista y director de televisión que ya había hecho otros trabajos para la ABC, y plantea un piloto. De ese piloto, que nadie daba fe de cómo un director con esta naturaleza podía hacer una serie de televisión, concibe la serie donde a un pueblo, a una comunidad muy pequeña, le va a ocurrir algo trágico. El capítulo 1, el capítulo piloto de 1 hora y media. Los 7 capítulos que siguen a continuación, más que tratar de cerrar o de llevar al espectador a que continúe por el camino que le prometieron en el capítulo 1, ¿se entiende? Lo que va a hacer Lynch es hacer un rizoma, va a empezar a abrir puertas y van a aparecer 16 personajes centrales de la serie llamada Twin Peaks de 1990. Los que vieron la serie del año 90 y que por esas cosas extrañas, ocurrieron muchas cosas extrañas a finales de los 80 en Chile y a principios de los 90, sobre todo en televisión. Se vieron cosas increíbles como por ejemplo la película Hammer de la productora de horror británica, se vieron entraron en el cine, para que vean, o estaban muy perdidos los sensores, o realmente dentro del aparato militar había cinéfilos de tomo y lomo, nunca lo vamos a ver. Pero lo que sucedió en Canal 13, a eso de las 11:30 de la noche, en que empezaron a dar los primeros capítulos de la primera temporada de Twin Peaks, que fue cortada abruptamente y nadie supo por qué. Quizás, estas son las teorías que muchos tienen, quizás un ejecutivo del canal se dio cuenta, revisó lo que estaban viendo y dijo esto. Porque lo que sucede es que en el primer capítulo el público está frente a una serie de televisión policial, donde hay un muerto que aparece, se estremece todo el pueblo y llaman al FBI porque el sheriff le queda grande el caso. Hay una autopsia, el registro del cuerpo, lo que sigue hasta el capítulo 2. Cuando termina el capítulo 2, el espectador no tiene idea de lo que está viendo. Porque aquí hay algo fascinante de Lynch, y por eso es que las películas, cuando se categorizan, es muy difícil. ¿Cómo ustedes pueden categorizar una película de Lynch? Es drama, es fantástico, es terror, es thriller, es intriga. Aquí juega con el género fantástico. Supuestamente el género fantástico en literatura es algo que en este mundo racional no podemos explicar. O sea, no tenemos las herramientas para poder explicar cosas fantásticas. Para eso está lo maravilloso. El problema con la serie o las películas de Lynch
es que las cosas fantásticas tienen huellas tangibles, y es lo que ocurre con Twin Peaks. Quiero que veamos el minuto en que termina el capítulo 2. Entonces, los que no han visto la serie, no importa, no le estamos contando nada, aunque les contemos el capítulo 20 es lo mismo, tienen que ver la serie para entender que no es algo lineal. El último comentario es que si han visto Psicosis de Hitchcock, se habrán dado cuenta que para el espectador que vimos Psicosis en el año 60 y estaba preparado para ver la historia de una pobre chica que le robó la plata a su jefe, como son los primeros 25 minutos, el minuto 26 es asesinada. Por lo tanto, el público se preguntaba, ¿qué sucede ahora si la protagonista ha muerto? O sea, lo que llevaba... Entonces lo que hace Hitchcock es hacer un relato paralelo. O sea, el relato central no era la chica. Era una distracción para algo sumamente más profundo que estaba pasando delante de nuestros ojos. Lynch trabaja cosas muy parecidas. Disfraza las películas. Cuando uno está frente a una película donde hay una rubia y una morena, dice film género negro. Cuando han muerto, cine policial. Cuando estamos frente a los highways, donde le llega un video donde le acaban de filmar dentro de la casa, serie policial. Como vemos, en cada cierto momento la película cambia abruptamente. Vamos a ver el minuto en que la serie Twin Peaks, que tiene 29 capítulos, cambia 180 grados en el capítulo 2. No. 3 personas. En abril, bueno, no voy a ser tan torpe como para comentar algunas claves, pero digamos que Lynch preparó la tercera temporada hace 25 años atrás. Y no voy a decir en qué parte, pero véanla. Y se van a dar cuenta que literalmente va a anunciar que 25 años después va a estrenar. O sea, que le corresponde la tercera temporada. La segunda temporada fue obligado. O sea, la primera él la hace porque nadie creyó en el capítulo 1 y finalmente el capítulo 1, el piloto, la ABC se lo compra y puede hacer los 7 capítulos restantes. Fue un fenómeno, está en Japón incluso en los extras de los DVD y los Blu-ray está el fenómeno que los actores viajan a Japón y hacen una serie de merchandising. O sea, fascina una cantidad de público en todo el mundo. La ABC, como obviamente tuvo muchas ganancias con la temporada 1, obliga a Lynch a hacer la temporada 2, pero lo obliga a que en un minuto diga quién mató a Laura Palmer. O sea, obviamente los productores están más preocupados para saciar el apetito de insatisfacción a los espectadores que incluso en el minuto se hacían poleras, yo sé quién mató a Laura Palmer. Cuando vean la serie se dan cuenta que da absolutamente lo mismo, cuando sepan físicamente, porque obviamente la serie plantea otras posibilidades que no son el caso policial. Bueno, estamos diciendo todo esto porque en abril de este año se estrena la temporada 3 de Twin Peaks y para preparar, durante todo marzo vamos a dar la serie completa. Ahora viene el representante de ABC. Más seco. Es que decirlo es como ñoño, es que la fuente, para que no aparezca, ya, en su página publicó que el 21 de mayo estrena oficialmente en el mundo la temporada 3 de Twin Peaks, así que es un hecho, porque todos los que están especulando que no, hay una cantidad de reparto realmente alucinante. Incluso ya perdí el hilo. Bueno, ¿cómo ha ido el taller? ¿Bien? ¿Sí? ¿O ha decepcionado no? ¿Bien? Bueno, acá ocurre un hecho que plantea la dicotomía de lo fantástico. Porque supuestamente a Lynch esto podría ser simplemente alucinación, o sea, todo un sueño. El tema es que los objetos tangibles que pertenecen al sueño aparecen en la vida real. Es decir, lo fantástico no es fantástico y lo maravilloso no es maravilloso. Entonces, ¿qué es? Por lo tanto, el espectador queda en una zona justamente intermedia de no tener idea de lo que está viendo, porque lo que viene a continuación
es como los elementos que aparecen en una dimensión, en esta interzona, que es justamente lo que Lynch llama Black Lodge. Y tiene mucha correspondencia de los secretos que decía Laura, que a todo esto empecemos como a mapear la cantidad de referencias. Hay una película del año 42, 41 que se llama Laura, de Otto Preminger, que es un austriaco que llega a hacer cine como Billy Wilder. Otto Preminger es una película que se llama Laura. El coprotagonista es Vincent Price, un joven Vincent Price. Justamente todo el cine que adora a Lynch. Los nombres de Betty y de Laura y de Rita en Mulholland Drive está refiriéndose a Betty Davis y Rita Hayworth. Por lo tanto, constantemente está haciendo referencias al cine de los 50, al cine de los 40, a la música de la juventud y los que escuchaban la casa de Lynch. Por lo tanto, cuando uno empieza como a armar la construcción que hace Lynch, es más bien proponerle al espectador que tenga una experiencia y justamente estos lugares, que no son lugares, estos no lugares, corresponden que más bien el espectador está situado o está expuesto a una cantidad de experiencias sonoras, auditivas, sensoriales. De hecho, Lynch dirige escuchando música. Lynch, las conversaciones que tiene con Badalamenti son la posibilidad de hecho, en los extras de Twin Peaks está el minuto como el motivo de Twin Peaks aparece a partir de una conversación que tiene Badalamenti con Lynch, que habla sobre sensaciones, una chica arrancando de algo que la persigue. No dice de un hombre, dice de algo. Es sumamente clarificador esto, porque como hemos visto, ahora sí, en todos estos ejemplos, más que personas malas o malvadas, existe algo en estos espacios, que no son lugares, son espacios. Son no lugares. Esta interzona es imposible determinar qué es. Si es algo onírico, si es una pesadilla, si es un lugar intermedio, si es un lugar, un limbo, un traspaso hacia algo. ¿Estamos dentro de la fábrica de Razorhead o este escenario ficticio de Blue Velvet o este Club Silencio de Los Ángeles Sórdido de Mulholland Drive? O sea, y podemos seguir y seguir. Queremos terminar con 3 clips para que continuemos en este universo de Twin Peaks. O de Cojo. Esta era la presentación original que aparece en televisión en el año 1990, cuando parten los capítulos. Esta actriz, en la vida real, es la esposa de Jack Nance, el Razorhead, el del Cojo. Ellos son los que financian el capítulo 1. Ellos son los que le ayudan a hacer The Grandmother y Razorhead. O sea, han estado con Lynch, este matrimonio, en gran parte, y lo que vivió ella, bueno, si yo te financio el capítulo 1 a una serie que no sé si va, pero si que va, le dice, yo tengo que salir en todos los capítulos presentándolo con mi leña. Y se transformó en la mujer del leña. Y no todo lo dirige Lynch, el primero y el último lo dirige Lynch, el segundo lo dirige Diane Keaton, la actriz que es amiga de Lynch, que es guionista y que además, para los que no sabíamos, es director. Bueno, queda muchísimo por ver, nos faltó Inland Empire, nos faltó la habitación oscura, nos faltó el alfabeto, nos faltó una gran cantidad de filmografía, Corazón Salvaje, El Hombre Elefante. Es imposible, como habrán podido dar cuenta, poder resumir. Aquí simplemente era poder manifestar ciertos elementos que están presentes. Hay otro pintor también que nos faltó mencionar, que es Edward Hooper, que es un director que constantemente hace referencia a Lynch y que trabaja sobre la pintura de Hooper desde Blue Velvet. ¿Les quedaron ganas de ver las películas, no? Ya. Entonces, si es que se animan, una noche de verano, mañana pueden a las 5 ver Razorhead, a las 21 pueden ver Blue Velvet, el miércoles pueden ver El Hombre Elefante,
el jueves pueden ver Los Highway y el viernes pueden ver Corazón Salvaje. Y si tienen aguante, el sábado a las 21 horas vamos Mulholland Drive. Así que, y todo marzo vamos a ver Twin Peaks. No tiene nada que ver, pero a propósito que trabaja en una de sus películas, la primera semana de febrero, bueno, a finales de enero se cumple un año de la muerte de David Bowie y vamos a ver 4 películas donde aparece Bowie protagonizando la primera semana de febrero, así que que estén atentos. Espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna impresión, alguna queja, algún insulto. Que después de esto, menos mal que no ha visto ninguna película, no volveré a ver nunca más. ¿No? ¿Ningún comentario? Gracias. Por favor. No está galleteado, está. Muchas gracias. Bueno, la próxima semana va a ser el turno de. Vamos a ver varias referencias. No vamos a ver tantas películas de Tarantino, no tiene tantas, tiene 8. Pero lo que vamos a ver más es todo lo que está en torno a Tarantino. O sea, las referencias que tiene sobre el cine de los 40, los 50, Yakuza, el cine hongkonés, el cine taiwanés, el cine coreano. Así que la invitación es para que vengan el próximo lunes. El primero va a ser de 2h30, Tarantino, el que sigue Lars von Trier y el que sigue Park Chan-wook. Muchas gracias.